Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING España. Francisco, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. La inflación ha superado las previsiones en el conjunto de la eurozona, también lo veíamos ayer, como decimos, con Alemania y con España, hoy con Italia y con Francia, ese 8,1% interanual en mayo, ese crecimiento, estábamos viendo a ver si habíamos tocado o no el pico de inflación en los datos anteriores, cuando comentábamos los datos anteriores, y de nuevo tenemos este crecimiento interanual, pero como decimos, la parte que preocupa sobre todo es la inflación subyacente una vez más. Sí, efectivamente. El hecho de que ahora deja de ser cada vez más una historia de energía y empieza a ser una historia acerca de alimentos y sobre todo de la subyacente, que ya está cerca del 4%, cada vez más sólida, y esto empieza a hacernos olvidar la posibilidad de una corrección rápida, de que la inflación baje con rapidez. La parte no subyacente es la que sube y baja de manera rápida e inesperada, pero la subyacente no cambia con tanta facilidad, y datos así lo que hacen es que tenemos que cambiar las perspectivas, las expectativas que teníamos de que la inflación bajara con cierta rapidez. Por ejemplo, nosotros ahora mismo ya no creemos que pueda bajar la inflación en Europa por debajo del 5% este año, en el último trimestre, ¿no? Y aunque seguimos esperando una bajada rápida para el año que viene, en el que volveremos probablemente a estar en el 2%, que debería, digamos, dejar de ser una preocupación, un dolor de cabeza para el Banco Central Europeo y podría permitir ya políticas más de apoyo al crecimiento, pero el cambio, digamos, el giro, la preocupación va a seguir aquí durante el resto del año. Francisco, dentro de esas previsiones de inflación, como decíamos, el miedo ahora que hay es que haya una tendencia subyacente, por así decirlo, una tendencia de fondo difícil de corregir, una inflación mucho más estructural y no ese discurso, ¿no? Ese argumento sobre la temporalidad que estábamos teniendo hasta ahora. Esto está haciendo que cada vez se esté hablando más de si el Banco Central Europeo tiene que actuar de forma más decidida y más agresiva. Se estaba discutiendo las subidas, cuándo veríamos esas subidas de tipos de interés. Julio y septiembre son las dos fechas clave, no esperamos que este mes de junio haya sorpresa quizá en ese sentido, pero lo que sí que se está empezando a debatir es, ante una inflación que no da tregua, ante una inflación subyacente que preocupa cada vez más, como decimos, ¿crees que sería posible, como piden algunos miembros del Banco Central, que veamos una subida de 50 puntos básicos en vez de 25? Nosotros no creemos que vaya a ocurrir, no es nuestro escenario central, pero es cierto que hace un mes sería un debate absurdo y ahora mismo es un debate que sabemos que va a tener lugar en el seno del Banco Central Europeo. Este dato de inflación que está a 4 décimas por encima de lo que esperaba el mercado es una excusa, es un argumento sólido para que los elementos, digamos, más agresivos dentro del Banco Central Europeo traigan ese argumento a la mesa. Parece difícil porque, digamos, las dos voces más autorizadas o de mayor peso dentro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Christine Lagarde y el economista jefe Philip Lane, los dos han dicho en los últimos 3-4 días, se han manifestado de manera muy clara y sin ningún tipo de ambigüedad respecto a las limitaciones a las que se enfrentan en una economía como la europea, cuya que es bastante débil estructuralmente, es una economía envejecida, es una economía altamente regulada y que lleva una década con tipos de interés negativos y que, digamos, no está claro que pueda soportar subidas de precio, subidas de tipos de interés agresivas. Entonces, los dos han manifestado con mucha claridad, han descartado la posibilidad de una subida de 50 puntos básicos. En condiciones normales, eso debería ser suficiente para que lo podríamos quitar de la ecuación. Si el mes que viene, en cambio, en una situación como la actual, en la que la inflación claramente está siendo más resistente y más dura de controlar de lo que se esperaba, si el mes que viene volvemos a ver otra subida de precios por encima de lo esperado, pues sin duda se le abrirá la puerta claramente a esa subida de 50 puntos básicos. Más probable en septiembre que en julio, por aquello de no asustar demasiado al mercado, ¿no? El Banco Central Europeo es muy cauto, tiene la patata caliente de qué pasa con los bonos de la periferia, que están ahora mismo, son el principal riesgo al que se enfrentan ante la retirada de estímulos, la posibilidad de que los gobiernos español, italiano o griego se enfrenten a un encarecimiento de la deuda y que no tengan instrumentos para hacerles frente. Ahora mismo no existe ese instrumento, aunque han dicho que lo están mirando. Entonces,
digamos, creo que el Banco Central Europeo, nuestra impresión es que quiere evitar sorpresa. Entonces, de haber una subida de 50 puntos básicos sería en septiembre. Pero, insisto, nuestro escenario central es uno en el que no hay subida de 50 puntos básicos. De hecho, nuestro escenario central dice, esperamos 2 subidas ahora y ya veremos en diciembre, porque cabe la posibilidad de que la inflación esté bajando con fuerza y tengamos que revisitar las expectativas y nos tengamos que olvidar de las 2 subidas que espera ahora mismo el mercado en diciembre y en el primer trimestre del año que viene. Dentro de esos deberes o dentro de los debates que se están produciendo ahora mismo dentro del Banco Central, en el centro de todo está evitar esa transmisión de la inflación a la economía productiva, los llamados efectos de segunda ronda. Aunque no sea parte de su mandato central, también está vigilando mucho el Banco Central Europeo el tipo de cambio para reducir también, ver si se puede reducir de alguna manera el coste de las importaciones. Y también en el punto de vista están las condiciones de financiación de las que hablábamos la última vez, y también ha reconocido el propio Banco Central Europeo que la inflación afecta de manera mucho más intensa a esas familias de renta media y baja, ¿no? con otros patrones de consumo. ¿De qué manera crees que el día 9 de junio, sobre todo con esto último, ¿no? con aquella población más afectada y con el tema del eurodólar, de qué manera crees que va a navegar por encima de esos temas el día 9 de junio, Christine Lagarde? A ver, algunos de estos problemas se están solventando por sí mismos. La fortaleza, el euro ha sufrido un deterioro espectacular que en los últimos meses, que ha agravado el problema de la inflación y que en parte se debía a unas expectativas muy agresivas de subidas de tipos en Estados Unidos, ¿no? Pero ahora estamos viendo en las últimas 2 semanas una especie de corrección. Este mes, por primera vez, el índice de bonos mundiales ha ido en positivo y ha subido, ¿no? Eso significa que quizás los participantes en el mercado están empezando a tener en cuenta que habían exagerado en sus perspectivas de subidas de tipos en Estados Unidos. Y ese diferencial, el hecho de que muchos participantes del mercado estaban esperando que dentro de 12 meses los tipos de interés estarían al 4%, en Estados Unidos estarían al 0% o al 0,50% como mucho en Europa, ha sido el principal motor de ese deterioro del euro. Ha habido muchísimo dinero que salía de Europa e iba a Estados Unidos en busca de esos tipos de interés más elevados. Ahora, últimas 2 o 3 semanas, con la inflación perdiendo un poco de fuelle, en Estados Unidos empieza a calibrarse la posibilidad de que esa subida no sea tan potente. Entonces, ahora es probable que veamos en las próximas semanas, es lo que nosotros estamos esperando, que el euro corrija un poquito, o sea, que recupere un poco de esa fuerza que ha perdido en las últimas semanas. De todos modos, no estamos hablando de una corrección fuerte. Quiero decir, el Banco Central Europeo aquí tiene poco que hacer. Yo creo que es más el factor americano, las expectativas respecto a Estados Unidos, que las expectativas respecto a lo que ocurre en Europa, lo que ha producido ese movimiento en el eurodólar. Y ahora, digamos, se va a suavizar, pero de nuevo por lo que ocurre en Estados Unidos, no por lo que ocurre en Europa. En Europa el margen de acción es mucho menor que en Estados Unidos. El rango de opciones que tenemos encima de la mesa es mucho menor. Estamos hablando de si 25 o 50 puntos básicos, cuando en Estados Unidos hablamos de cifras muy superiores. Entonces, de nuevo, es más una historia americana que europea. No creo que el Banco Central Europeo se vaya a centrar en el eurodólar en la próxima reunión. Y luego, respecto a qué está produciendo el impacto en los hogares, ahora mismo las primeras, digamos, descomposiciones que estamos viendo de la inflación y del impacto en los hogares nos dice que las condiciones de financiación todavía no están teniendo mucho impacto en las familias, ¿no? Probablemente esto ocurra si realmente ya el mercado está empezando a cambiar los tipos de interés y probablemente el impacto dentro de 6 meses o dentro de un año en las familias a la hora de tener que pagar una hipoteca variable, que sigue siendo, por ejemplo, el tipo de hipoteca predominante en España, pues puede ser relativamente alto. Pero ahora mismo el deterioro de las condiciones de financiación no está teniendo un impacto alto en las economías familiares. Lo está teniendo muchísimo más los cuellos de botella, que son otros de las grandes invitados inesperados en este debate. Se suponía que a estas alturas ya teníamos que tener los flujos logísticos mundiales, excluyendo todo lo que tenga que ver con Rusia y Ucrania, pero ya tendríamos que tenerlos operando con normalidad, un flujo normal de mercancías viniendo de Asia a Europa y a Estados Unidos, y no está siendo el caso con estos rebrotes de COVID y esta gestión tan agresiva que está haciendo el gobierno chino de esos rebrotes, está impidiendo que se normalice la situación, ¿no? Eso está teniendo a día de hoy un impacto superior en la economía familiar que la subida, por ejemplo, de los tipos de interés. Y probablemente se produzca un cambio en los próximos meses. Estos cuellos de botella dejarán de estar presentes y las condiciones de financiación, los tipos de interés más altos empezarán a morder en la economía familiar a través de hipotecas y préstamos al consumo.
Francisco, una última pregunta rápidamente que me quedo sin tiempo. No sé si has podido ver también los datos en Francia, en el caso de esa inflación que también es récord para el país, pero aquí vemos una ligera contracción económica, esa caída del 0,2%. ¿Vemos esta inflación? ¿Veis esta inflación desde ING en la economía francesa? En general no vemos esta inflación en Europa, vemos un deterioro del crecimiento y una inflación más alta de lo esperada. O sea, estamos un paso más cerca de esta inflación que de lo que estábamos en enero o antes de la guerra, pero esta inflación, entendida como un periodo en el que se combina crecimiento económico negativo con inflación, no. Vemos un crecimiento económico positivo, menor del que esperábamos hace unos meses, pero todavía muy claramente alejado del cero. De todos modos, hay mucho detalle estadístico. Es muy difícil que el crecimiento económico en España, por ejemplo, o en Francia, en general en Europa, caiga muy por debajo del 3%, simplemente por la inercia que ya tenemos, ¿no? por cómo se calcula el Producto Interior Bruto. Entonces, no creemos que estemos cerca de un escenario de esta inflación. Sin embargo, es verdad que podría autocumplirse, ¿no? Si los suficientes agentes económicos se autoconvencen de que estamos enfrentándonos a una recesión y dejan de consumir y dejan de invertir, pues podríamos ver una profecía autocumplida. Ahora mismo no creemos que se estén dando esas condiciones y creemos que la economía va a crecer con cierta fuerza en Europa, en Francia y en España. Pues Francisco Quintana, como siempre, un placer. Que pases buena tarde. Gracias. Un saludo.